Muy buenas noches. Quiero comenzar por agradecer a la familia Cast por darme este enorme honor de poder compartir en esta noche tan importante con ustedes. La verdad es que... ¿Me escuchas? ¿Sí? Ya, ¿aló? Es difícil para mí expresar la importancia de estar esta noche y la importancia de este evento acá. Yo, en cierta forma, me siento un impostor. Yo no fui a la Universidad de Chicago. Yo no trabajé directamente con los Chicago Boys. Y yo no conocí directamente y personalmente a Miguel Cast. Pero la verdad es que en toda mi vida profesional, las ideas de Miguel Cast, las ideas de los Chicago Boys han estado presentes de diferentes maneras. Yo me fui de Chile joven, llevo más de 40 y algo de años afuera viviendo en Estados Unidos. Mi vida profesional me llevó a distintas partes, me llevó a Japón. Durante mucho tiempo trabajé con Europa Oriental, en Rusia, trabajé en Polonia, con Polonia, y en todas las partes del mundo, prácticamente todos los países que he ido, el tema de las transformaciones que hicieron los Chicago Boys ha sido de importancia fundamental. En todos los países que he estado prácticamente en mi vida, alguna vez me han preguntado por los Chicago Boys. Una de las autoridades, gente del sector privado, uno de los eventos más importantes para mí que recuerdo de esas cosas locas es estar en Rusia, en medio de la crisis de 1998, con el Fondo Monetario, con el ministro de Hacienda de Rusia, en la crisis más importante que habían tenido de generaciones. Una crisis muy parecida a la que tuvimos nosotros en el 82. Y en un momento el ministro de Hacienda de Rusia para y dice, pero ¿por qué no aprendemos de lo que hicieron en Chile los Chicago Boys? ¿Qué hicieron los Chicago Boys? ¿Cómo salieron de Chile? Y cada vez que respondo esto en distintas partes del mundo, comienzo por decirles quiénes eran los Chicago Boys, por decirles que era un grupo sumamente idealistas de jóvenes recién graduados de la Universidad de Chicago y que regresaban a Chile sin ninguna ambición de figuración política, de figuración en los medios, y con un particular interés de aplicar el conocimiento en algo específico, que era resolver la pobreza. Mucha gente sabe sobre lo que ocurrió en Chile en las distintas áreas, privatizaciones, el sistema de pensiones. Poca gente sabe y se sorprenden cuando les digo que el área central, el foco central fue el área social. Y en este foco central, no hay ninguna duda de que Miguel Cast fue un gigante. Miguel Cast no solamente fue el líder intelectual, sino que fue un líder que logró mover gente, mover recursos, ejecutar. Como decía Hernán antes, hay gente que es buena para pensar las cosas, para tener ideas. Hay cosas que es buena para hacer. Es muy difícil conseguir lo que hizo Miguel Cast. Antes de este discurso yo sabía desde hace mucho tiempo, siempre surgió las ideas de Cast, lo que hacía Cast, el enfoque social. Pero me puse a leer de la fuente las ideas de Miguel Cast. Y la verdad que es realmente lo más sorprendente. El primer punto que a mí me sorprende es la completa falta de ideología, desideologización al ser el análisis. Eso es lo primero. Totalmente, absolutamente científico en su análisis, número uno. La segunda cosa que me sobresale cuando veo y leo a Miguel Cast era su énfasis
en obtener datos, en el análisis sistemático. Y de ahí surge, como ya sabemos todos, el famoso mapa de la extrema pobreza. El tercer punto es la aplicación de los conocimientos más modernos que existían en el mundo en ese momento. Es extraordinario. Cuando analiza cosas, se hace preguntas básicas. Comienza por preguntarse, ¿debemos hacer redistribución de la riqueza? ¿Por qué? Y plantea razones morales, razones de eficiencia social, y las va analizando una por una. Y claramente llega a la conclusión de que sí, por conjunto de cosas. Y número 2, si vamos a hacer redistribución, ¿cuánta redistribución tenemos que hacer? ¿Cuántos recursos tenemos? Tercero, se plantea cómo vamos a hacer esta redistribución. Y de todo este análisis de datos y de todas estas preguntas surge una forma de atacar la pobreza. Y en esto se da cuenta y nos muestra cómo, hasta que llegan los Chicago Boys al gobierno, toda la estructura de políticas públicas, al revés, en vez de ayudar a la extrema pobreza, esencialmente fortificaban y consolidaban a la gente que estaba en mayor pobreza. En gran medida, toda la política social y económica de Chile estaba influenciada por grupos de presión. Y claramente, el 20% más pobre, aquellos que están en la extrema pobreza, no tenían capacidad de gestión y estaban absolutamente abandonados. Es más, las políticas económicas empeoraban su situación. Es realmente notable, porque cuando empiezas a mirar a los números, la estructura de ayuda a los pobres era realmente catastrófica. Entonces, analiza, por ejemplo, en primer lugar, la educación. ¿Cuánto del presupuesto de Chile va al sector 20% más pobre? Y se da cuenta, los números revelan que el 40% de la gente en extrema pobreza no iba al colegio. Sus niños no iban al colegio. Se da cuenta de que el 51% del presupuesto de educación de Chile iba dirigido a las universidades, a donde asistía el 3% de la población. Se da cuenta de una acumulación de otros factores que marginaban completamente a los sectores más pobres. Y este approach, este enfoque, totalmente fuera de las presiones políticas, es absolutamente único en el mundo. Yo, como les decía, he trabajado en Asia, he vivido en Japón, he vivido en distintas partes del mundo. Y nunca, en ningún país del mundo, hemos visto esta aplicación consistente, científica, metodológica, metódica, para atacar la extrema pobreza. Ahora, lo más notable de todo esto, y es una de las cosas que a mí me impresiona en Chile, es el extraordinario éxito en las políticas sociales que se obtuvieron en Chile. No hay en Occidente, en todo Occidente, un país que haya logrado mejorar sus índices sociales en forma más rápida, más contundente y más permanente que Chile. No hay en Occidente otro país. Y lo más extraordinario de esto para mí es que todas estas reformas para ayudar a los más pobres, para ayudar a estos sectores, se hicieron en un mundo muy hostil desde el punto de vista de la economía mundial. Yo veo en Chile que hay una discusión, me parece bastante increíble, sobre si las políticas de los Chicago Boys, y en particular las políticas sociales que lideró Miguel Kast, tuvieron éxito o no. Y algunos dicen, mira, el crecimiento acumulativo durante los Chicago Boys no fue tan bueno, etcétera, etcétera. Lo notable del crecimiento durante los Chicago Boys es que se dio en el periodo más hostil de la economía mundial en la segunda mitad del siglo pasado. Salvo la Gran Depresión, no habíamos tenido un periodo más difícil
en el cual aplicar políticas económicas que en los años en que estuvieron los Chicago. Esto comienza en el precio del petróleo, que se triplica. Es como si el petróleo se fuera a $240 hoy. Eso lleva a un colapso de la productividad de Estados Unidos, lleva a un aumento de la inflación, un aumento del crecimiento y termina con tasas de interés en Estados Unidos de política monetaria del 19%. Y terminan quebrando prácticamente todos los bancos de Estados Unidos y se mantienen durmientes por un periodo. Entonces, la transformación de Chile, la transformación económica y social de Chile se produce en un contexto extremadamente difícil para el mundo. Y a pesar de las enormes restricciones presupuestarias que existían, gracias a Miguel Kast, su visión, y a muchos otros, pudimos enfocar el poco presupuesto que existía en Chile para obtener resultados absolutamente extraordinarios. Si nosotros vemos la caída en la mortalidad infantil, más alta de América Latina, las más bajas del mundo. Si vemos desnutrición, que desapareció mucha gente, le da gran reconocimiento al doctor Monkeberg. El doctor Monkeberg venía trabajando en este tema. El doctor Monkeberg había identificado el tema y había trabajado sistemáticamente por mucho tiempo. Unos 8 años antes ya habían empezado con los programas. Pero no es hasta que Miguel Kast consigue movilizar los recursos, consigue llamar la atención de las autoridades y enfocarse en forma mucho más contundente para lograr lo que consiguieron. Para mí es cuando les cuento en el extranjero, cuando hablo con ciudadanos, cuando cuento, les menciono sobre una de las características de Miguel Kast que para mí sobresale. Y además de todas las cosas que se han dicho hoy, su empatía, su pasión por ayudar a los pobres, hay un elemento que para mí es muy valioso y tiene que ver con su valoración por la eficiencia. Su valoración casi de ética de la eficiencia. En un país donde había enorme mortalidad infantil, desnutrición, hambre, pobreza, como decía Hernán, ser eficiente es equivalente a tirar recursos a la basura. Es equivalente a tirar comida cuando tienes niños con hambre. Y Miguel Kast utiliza las herramientas de la ciencia económica para tratar de maximizar el rendimiento de los recursos en la ayuda de los más pobres. Y lo hace en todas las dimensiones. Lo hace en el tema de vivienda. El tema de vivienda es simplemente extraordinario y único. En el tema de vivienda teníamos una estructura de políticas económicas que favorecían a los sectores medios y más altos y tenían totalmente marginados a los sectores más pobres por la simple razón de que era a través de subsidios de tasas de interés y otros mecanismos. Chile fue pionero en varias áreas, en varias políticas en el tema de vivienda. Y a mí, aquí es en donde me tocó directamente sentir la influencia y la herencia de Miguel Kast. Yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, y Chile en ese momento propuso una política habitacional, no era habitacional, puedes llamarla habitacional, que se llamaba la política de casetas sanitarias. La política de las casetas sanitarias era básicamente financiar la construcción de 10 metros cuadrados en los cuales se instalaban las siguientes cosas. Para satisfacer las necesidades de Hernán Vige, lo primero que instalaban era un baño con conexión de alcantarillado. Lo segundo era la conexión de agua potable para el baño y para una cocina. Y entregaban estos 10 metros cuadrados a familias, a personas que después construían sus casas alrededor de esto. En el BID, cuando vino la primera propuesta de Chile para financiar esto, fue un rechazo total.
¿cómo pueden ustedes financiar una cosa a 10 metros cuadrados? Eso es indigno, eso es esto. Bueno, déjenme decirle que Chile pasó en un periodo de corto plazo de ser un país en donde aproximadamente el 40% de la población tenía alcantarillado y agua potable. A los pocos años estábamos en el 90 y algo por ciento de la población con alcantarillado y agua potable. Y eso significó que literalmente miles de niños no tuvieran diarrea, miles de personas no tuvieran enfermedades contagiosas, que miles de personas básicamente pudieran sobrevivir, bajar la mortalidad infantil, etc. Eso es uno de los logros más notorios y más extraordinarios. Pero estos programas fueron más allá y tuvieron la flexibilidad para poder progresar junto con el país. Posteriormente se instala un programa de subsidios, de vouchers, para que las personas puedan ellas comprar su propia casa. Hoy en día, desde Rusia hasta Chile, de China a todo el planeta, Chile es uno de los países con la mayor proporción de la población que tienen casa propia. Y ese origen viene de las políticas de Miguel Kast. Puedo comentar muchas cosas más, a mí me tocaron varias, pero una de las más notables fue, y una de las cosas más importantes que se hicieron en este valor de la eficiencia, en esta cosa casi ética, moral de la eficiencia, de no desperdiciar los recursos de todos, tiene que ver con el programa de evaluación social de proyectos que se instala en ODEPLAN, en donde se le retira en gran medida la capacidad de decisión de qué proyectos se van a financiar en los distintos ministerios. Los ministerios pueden presentar proyectos para que sean analizados y presentados por ODEPLAN. Y solamente aquellos proyectos que cumplan con una cierta tasa de retorno social van a ser financiados y ejecutados. Ahora, la mayor parte no se hacían. ¿Por qué? Porque no teníamos recursos. Chile era un país más pobre. En esto, el objetivo de esto era quitar la dimensión política a la decisión de qué se financia y qué proyecto o no. Y cuando les digo que era quitar la dimensión política, era quitar la dimensión política. Y hay un ejemplo que yo creo que es único en el mundo. Yo lo vi, yo estaba ahí. Era en el Banco Interamericano de Desarrollo. Indirectamente Hernán era mi jefe, pero yo no creo que en este momento, Hernán, yo creo que llegaste después. Yo tenía un jefe que se llamaba Benjamín Mira. Y Benjamín Mira, mi jefe, me dice, oye, José Luis, ¿sabes qué? Parece que nos van a pedir, dicen que Pinochet quiere que se financie una carretera austral. Entonces me dice, pero no sabemos. Bueno, pasa un tiempo y efectivamente el capitán general, presidente de Chile, manda que se haga una carretera austral y iban a pedirle financiamiento al BID. Pero se encontraron con un problema. La carretera austral en ese momento no cumplía con los estándares mínimos requeridos de retorno social de proyectos. Y le rechazaron el proyecto al presidente, capitán general Augusto Pinochet. No conozco ningún otro país en donde la institucionalidad económica cuide los recursos de esta manera. Yo les aseguro que si esa institucionalidad siguiera hoy día, no habrían balones de gas que cuestan 20 veces, ni ninguna de estas otras cosas que se han dado. Entonces, yo creo que la importancia de esa obsesión con la eficiencia es lo que permitió a Chile comenzar a crecer a tasas sumamente altas con pequeñas tasas de inversión. Lo que alcanzamos en términos de crecimiento a partir de 1985, con bajísimas tasas de inversión porque no teníamos el ahorro, es extraordinario y en gran medida se debe a esta obsesión con la eficiencia y que no se desperdiciaron recursos. Déjenme decirle un poco más sobre
mi visión de los Chicago y cuando me preguntan y se comparan ejemplos, etcétera, etcétera. Yo en otras oportunidades he contado esto porque es un experimento único. Es único en el mundo. No es único. Hay 2 casos de un grupo de estudiantes que viajan a un país a aprender, a ver la educación, regresan y cambian el país. El otro ejemplo que yo conozco, el otro ejemplo de muy parecido pero diferente es el de Japón. En 1855, Japón era lo que se llamaba un shogunato. Era una sociedad absolutamente cerrada, autárquica. Los japoneses tenían prohibido interactuar con extranjeros. Era una sociedad rural, sin tecnología y aterrada de los gigantes que tenía enfrente China y Rusia. En esa época, Estados Unidos ya había comenzado a comerciar con China y estaban interesados en que los japoneses les permitieran abrir una base y que le vieran bienes para cuando los barcos transitaban, etc. Entonces, los americanos empezaron lo que se llamó desde ahí en adelante gunboat diplomacy. Es la diplomacia con un barco con cañones. Y mandan ¿cómo que se llama? Al comodoro Andrew Perry, que es comodoro. El otro día hablando con Sebastián, él me corrigió, creo que dije almirante, es Comodoro Perry. Y el Comodoro Perry llega frente a Tokio en 1855, llega frente a la bahía con 4 barcos, su barco pintado de negro. Y le dice a los japoneses, miren nuestra tecnología, les muestran las velas complejas, rieles, cañones, parecían ovnis para los japoneses, estaban absolutamente choqueados por el avance tecnológico. Y le dicen a los japoneses, los americanos, miren, ustedes tienen que, cuando nosotros regresemos de China, nos tienen que dar arroz, aceite, agua, sal y un conjunto de cosas. Si no nos dan estas cosas, los vamos a bombardear. Voy a traer 20 barcos, en ese momento eran 4, y los vamos a bombardear. Perry se va a China, vuelve, regresa, y para su sorpresa, porque pensó que los japoneses no se iban a abrir, los japoneses le dicen, ok, está bien, nosotros les vamos a dar todo lo que ustedes quieren, pero con una condición. Van a llevar a 55 estudiantes japoneses a su tierra de origen, Estados Unidos, y vamos a visitar los colegios, toda la forma educativa y industrias. Los americanos dijeron que sí. Van, al poco tiempo regresan los japoneses y empiezan a aplicar lo que mostraron. Para hacerle la historia más corta, esto era 1860, una sociedad agrícola, pobre, miserable. A fines del siglo 1900, Japón, adoptando todos estos conocimientos, se transforman en una potencia militar, invaden China, derrotan Rusia y empiezan a irse en la dirección de convertirse en la potencia más importante de Asia. Ese es el único caso. Pero yo creo que la situación de Chile y lo que se hizo en Chile es todavía mucho más impresionante y mucho más importante, porque lo que se hizo en Chile fue más duradero y fue absolutamente esencial para que Chile tuviera la única transición de un gobierno militar a una democracia exitosa. Los ejemplos en Brasil, Argentina, Perú, etcétera, todos muestran que las economías colapsaron. En Chile, una vez que se produce la transición, estaban dadas las condiciones para que la economía se acelerara y tuviera las altas tasas de crecimiento. Lo último que voy a decir es lo siguiente. Hay mucha discusión sobre, que a mí me parece increíble, sobre el éxito y no éxito de los Chicago Boys en materias sociales. Todos sabemos del crecimiento. La gente habla sobre el crecimiento que tuvo Chile. Pero si tú extrapolas del crecimiento y tú comparas con el progreso social que tuvo Chile, el progreso social es mucho mayor que lo que te habría determinado el crecimiento. Si tú haces una regresión de crecimiento económico
con todos los otros indicadores sociales, verías que Chile progresó mucho más socialmente de lo que esos indicadores decían que hubiera pasado. Y eso no es obra de suerte, eso no es aleatorio, eso es por la decisión de implementar políticas específicas que nos llevaron a ello. Para terminar, dicen que todos tenemos, en inglés hay un dicho, 6 degrees of separation, 6 grados de separación de una persona. En este caso, en el mío con Miguel Kast, son 2. Además de que hay mucha gente aquí que lo conocía, yo no lo conocí, mi padre lo conoció. Mi papá era embajador de Chile en la OEA en Washington. Cuando Miguel Kast, ya con su enfermedad, fue a un hospital en Washington, D.C. Y mi padre lo fue a ver y después me habló y me comentó. Me dijo, ¿sabes? Fui a ver a este joven Miguel Kast. Me dice que está muy grave, él sabe la gravedad de la enfermedad que tiene, pero me llamó la atención. Nunca he conocido una persona que en sus circunstancias transmitiera tanta paz. Nunca conocí una persona que en sus circunstancias transmitiera tanta serenidad. Incluso me habló de su sonrisa. Me dijo, es un hombre que te transmite que ha tenido una vida íntegra y que está absolutamente feliz con todo lo que ha logrado. Y la verdad es que lo que él logró es lo que muchos no podremos lograr en muchas vidas, no solamente desde el punto de vista personal, sino que desde el punto de vista de ayuda a una sociedad. Felipe y a todos los miembros de la Fundación, yo les quiero pedir que por favor continúen con el trabajo. Tu padre y muchos otros que están acá, para mí, que trabajaron durante ese periodo, para mí son realmente héroes silenciosos en el proceso de desarrollo de Chile. Y todos merecen un gran aplauso. Con esto solamente les quiero agradecer, le agradezco a la familia Kast y su obra, si la logran continuar, no solamente beneficiará a Chile, sino que va a beneficiar a gente en muchas otras partes del mundo. Muchas gracias.